Bienvenidos todos una vez más a un nuevo podcast a cargo del profe Santi Agostinelli y en este caso correspondiente a la materia de materiales de obra. Bueno, en esta ocasión la unidad va a estar dedicada a el estudio de los suelos. Nosotros en clases anteriores habíamos visto, desde una situación mucho más general, ¿no? Cómo se creaba el universo, cómo empezaban a aparecer los planetas, cómo se desarrollaban el mismo planeta Tierra, y habíamos visto en una primera instancia cómo era el proceso de formación del suelo, ¿no? Es decir, desde un aspecto súper general fuimos viendo específicamente cómo el suelo se producía en el planeta, porque finalmente la corteza terrestre es en el lugar en el que nosotros terminamos apoyando nuestras construcciones. Es decir, si no tuviésemos suelos resistentes, se nos volvería difícil poder apoyar nuestros edificios. Por lo tanto, es necesario conocer sus características y tener una vaga idea, no específica, no somos especialistas en el tema, pero sí entender cómo el suelo se ha ido formando a lo largo de todo un periodo de tiempo súper prolongado. Bien, ¿y por qué hemos hecho toda esta introducción del suelo? Bueno, el suelo es un material que es sumamente importante. Yo siempre pienso en material porque, si uno lo considera como material, lo considera como un objeto de estudio dentro del diseño de cualquier obra, ¿no? Tengamos en cuenta que las obras todas, ¿no? No hay excepción de ningún tipo, se apoyan sobre los suelos, y los suelos son finalmente esa superficie que termina soportando una obra. Ahora, los suelos es un material como cualquier otro dentro de una obra, que hay que conocer sus características y sus propiedades, porque en función del suelo uno va a hacer una propuesta, por lo menos estructural o de diseño de una obra. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Siempre digo lo mismo, no es lo mismo construir una casa en 25 de mayo, en el cual las características de un terreno son específicas, y no va a ser lo mismo construir si vamos a la costa argentina, en donde el terreno tiene otras características, quizás mucho más arenosas. La misma casa que hacemos en 25 seguramente no la vamos a poder hacer del mismo modo en la arena, o que hablar si uno va a trabajar en un bosque, o si nos acercamos, a una zona de rocas próximo a una cordillera, por ejemplo en el sur. Entonces las características del suelo van a ser otras, y por ende la construcción y por lo menos la forma de cimentar, de hacer las fundaciones, va a ser otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que el suelo es el primer dato que vamos a tener de cualquier obra, que es súper importante conocer el terreno. Un terreno no es simplemente un lugar en el que uno viene y apoya una casa, sino que en muchas ocasiones, o en la gran mayoría, el terreno ya arroja un valor de diseño. Es decir, en función del terreno nosotros vamos a proponer un tipo de obra y obviamente un tipo de cimentación, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo construir en la playa que en 25 de mayo, no va a ser lo mismo construir en Misiones que en algún lugar próximo, por ejemplo, en el Calafate, porque los terrenos tienen distintas características, distintas son las propiedades de esas superficies en las que apoyamos los edificios, y por lo tanto las formas de construir va a ser distinta. Si las formas de construir son distintas, entonces las estéticas, los aspectos funcionales, las relaciones entre los espacios interiores y exteriores de las construcciones, la forma en que se sostienen esas construcciones van a ser distintas. Y obviamente la moraleja de todo esto es que uno construye y propone un diseño de una obra en función, en parte, por lo menos en esta primera parte, de los terrenos. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando uno tiene un terreno, se aconseja, es hacer un estudio de suelos, ¿no? O también conocido como estudio geotécnico, que es un conjunto de actividades que nos permite obtener la información de un determinado terreno. Como ya lo dije anteriormente, es una de las informaciones más importantes para la planificación, el diseño y obviamente la ejecución de un proyecto en construcción. La verdad que hay sectores, de profesionales, ¿no?, que se dedican al estudio de los suelos. En este caso, quizás los especialistas que se dedican a estos estudios tienen que ver o están ligados con la ingeniería geotécnica, ¿no? Por eso esto del estudio de suelos también está muchas veces conocido como un estudio geotécnico.
Para comprender un poco más a fondo el significado de esta disciplina, lo que hay que pensar es que la geotécnica es parte de la geología aplicada que estudia la composición y propiedades de la zona más superficial de la corteza terrestre para el asiento de todo tipo de construcciones y obras, ¿no? Nosotros habíamos dicho que la corteza terrestre era súper, digamos, súper grande y por lo tanto tenía un montón de capas, que cada capa tiene determinadas características y resistencias, que nosotros trabajamos en la corteza terrestre sobre la parte superficial del planeta, pero bueno, la corteza es mucho más profunda y bueno, nosotros simplemente trabajamos sobre un porcentaje menor sobre ella porque es la que se nos permite, ¿no? Pero bueno, la ingeniería geotécnica, como ya lo repetimos, es una rama de la ingeniería geológica o de la ingeniería civil que se encarga de estudiar las propiedades mecánicas, hidráulicas o ingenieriles de los materiales provenientes del medio geológico, es decir, todo lo aplicado a la zona de ingeniería civil, es decir, nosotros, si bien tenemos nociones como maestro mayor de obra, también lo tendrán los arquitectos, sobre algunas características del suelo, la realidad es que el estudio del suelo, que es lo que nos va a determinar conocer las propiedades de cualquier terreno, es un campo específico dentro de la geología que está a cargo de la geotecnia. Bueno, y como tal, bueno, yo ahí les voy a compartir unas imágenes, ¿no?, de lo que generalmente es un estudio de suelo. Yo no soy especialista en la materia, pero tengo algunas nociones de lo que sería, ¿no? Ahí les mostré, por ejemplo, el estudio de suelo tiene toda una maquinaria que es súper específica. Lo que básicamente el estudio de suelo consiste en, bueno, en hacer una perforación, una o varias perforaciones, porque después vamos a ver que uno por ahí cuando ve un terreno piensa que el terreno por debajo de, digamos, de la parte parte verde es todo igual, pero en realidad los terrenos varían muchísimo en las profundidades. Puede que, por dar un ejemplo, yo tener una manzana y dentro de una manzana en una esquina tener un tipo de terreno y quizás en la otra tener otro tipo de terreno, ¿no?, donde puede haber una napa por debajo o puede haber una parte más arenosa que otra dentro del mismo terreno. Entonces, básicamente, bueno, lo que se aconseja cuando uno se hace un estudio de suelo es realizar varias perforaciones, después vamos a ver para qué sirven esas perforaciones, y hacer varios testeos sobre un mismo terreno para asegurarnos que el terreno es parejo y consistente en cuanto a propiedades en toda su superficie. Ahí en las imágenes que les comparto podemos ver una especie de, digamos, de tractor apoyado sobre patas que tiene como una especie de brazo hidráulico que está haciendo una perforación. Podemos ver que hay un equipo de perforación, ¿no?, que bueno, tiene toda una estructura, ¿no?, en el que es súper específico, trabaja con motores, digamos, y con algunas mechas que son de profundidad que se van empalmando para lograr mucha profundidad. Y bueno, y hay una serie de, digamos, de elementos que son súper específicos que yo no quiero que los conozcan a todos, pero sí que sepan que hay un equipo que es específico. Y bueno, también vamos a hacer un ejemplo de un perfil geológico. Digamos, el perfil geológico sería como un corte, digamos, de lo que es una parte superficial de un terreno, y vamos a ver un ejemplo en el que se puede ver, por ejemplo, como si fuera en un corte, un edificio proyectado, y vamos a ver que hay dos puntos, el punto S1 y el punto S2, digamos que es donde se realiza, por decir un ejemplo, un muestreo del terreno para después hacer un estudio geotécnico. Y bueno, lo que vemos es que en el punto S1, bueno, lo que está pasando por debajo del edificio, que es esa silueta que dice edificación proyectada, bueno, ese sería el edificio. Bueno, lo que está ocurriendo por debajo es que tenemos una zona amarilla, pero más abajo hay una zona rayada de color naranja. Bueno, está significando que el terreno hasta cierto punto tiene una condición, y superado esa condición el terreno cambia, ¿no?, es decir, tiene otro color. Si vemos el punto S2, es decir, el mismo edificio que está apoyado en el mismo terreno, vemos que comparte una zona amarilla, ¿no?, que es igual a la del punto S1, pero por debajo, ¿no?, de determinado nivel aparece otra especie de, digamos, de estratificación gris con circulitos, bueno, en el que hay otro tipo de terreno. Bueno, este es el ejemplo que yo quería mostrar, ¿no? Digamos, cómo a veces en un mismo terreno las características que aparentemente uno cuando ve el terreno y ve el pasto, digamos, o la tierra, uno dice, bueno, tiende a pensar, no, por debajo es igual. Bueno, a veces los terrenos cambian, ¿no? Entonces se recomienda que se haga un estudio geotécnico, sobre todo en construcciones que son muy complejas o que requieren de mucho peso, por ejemplo un edificio en altura, o una escuela, o una biblioteca, edificios, o una municipalidad, una iglesia, bueno, lugares donde por ahí las construcciones son más pesadas que una vivienda que quizás no tiene tanto peso, para asegurarnos que
el terreno es parejo en toda su extensión. Hay distintos tipos de suelo, como yo lo mencioné, la condición geográfica, es decir, la ubicación de un terreno. No es lo mismo estar en Misiones, no es lo mismo estar en Salta, tampoco es lo mismo estar en 25 de Mayo o digamos en Tierra del Fuego. Hay distintos tipos de terreno y por lo tanto hay distintas formas de construir en esos terrenos, ¿no? Es verdad que, digamos, hay terrenos que son mejores que otros, ¿no? Es decir, que son más resistentes, y hay terrenos que son más frágiles, por decirlo de alguna manera, ¿no? En general, a veces uno tiende a pensar que cuando ocurre este tipo de situaciones dice, bueno, hay terrenos buenos y terrenos malos. Bueno, el término es un poco preciso, aunque tampoco es tan desacertado su uso, ¿no? Sí, es verdad que hay terrenos que son buenos o malos, pero uno quizás lo que tendría que pensar es que hay terrenos que son más aptos para la construcción que otros. Es decir, no es que los terrenos sean buenos o malos porque tengan alguna condición, digamos, en su comportamiento que determine que sean buenos o malos, pero la realidad es que se puede construir sobre cualquier terreno, o por lo menos casi sobre cualquier terreno. A veces por ahí la imposibilidad es más que nada económica, porque no es lo mismo construir sobre la arena que sobre un terreno bueno, pero bueno, nosotros vamos a limitar a pensar que si bien existen en la jerga de la calle, digamos, terrenos buenos y terrenos malos, la realidad es que los terrenos no son buenos ni malos. En todo caso, serán terrenos más o menos aptos para apoyar una construcción. Bueno, yo ahí les compartí unas fotos y también unos textos en el archivo PDF que va adjunto a este podcast, en el que, a ver, en esto del terreno bueno y malo, ¿se puede construir sobre cualquier lugar? Sí, es posible construir sobre cualquier lugar, ¿no? Lo que pasa es que tiene un alto costo construir en terrenos que quizás no son aptos o, como yo decía, ¿no? Quizás son malos, ¿no? Entonces, construir se puede construir sobre cualquier lugar. Hay veces que la necesidad lleva a que no hay otro lugar para construir y finalmente tenemos que construir sobre esos lugares. La ciudad de Buenos Aires está apoyada sobre un montón de, digamos, de cuencas y ríos. La Ciudad de México también es un ejemplo, que es una ciudad que está construida sobre un gran lago y bueno, en los últimos 100 años casi se está hundiendo 2 metros, digamos, y eso lleva a que muchos edificios que son, pongámosle, de carácter histórico o patrimonial, bueno, hacer un mantenimiento de esas ciudades es complicado, ¿no? Yo les dejé unas imágenes, les comparto, sobre, por ejemplo, construcciones que están apoyadas sobre la arena, ¿no? En el que, bueno, cuando uno ve el corte o ve una imagen, uno se da cuenta que esa forma de construir no se parece mucho en cuanto a tecnología, ¿no? Vemos que es todo hormigón, no se parece mucho a lo que vemos nosotros acá en 25, ¿no? Pero bueno, proyectar y construir, digamos, es posible, inclusive sobre el agua, ¿no? Yo ahí les pongo ejemplos de casas que son flotantes sobre el río Amazonas. Parece increíble, pero es así, ¿no? A veces la gente tiene la necesidad de vivir en determinados lugares porque, por citar un ejemplo, quizás los recursos económicos para que esa gente, digamos, sobreviva están sobre el agua. Bueno, en el caso de las casas que están flotando sobre el agua, esas tecnologías, digamos, de madera, paja, bueno, seguramente la gente necesita vivir cerca del río porque, bueno, su actividad principal puede que sea la pesca o la navegación, ¿no? También hay otros ejemplos, ¿no?, de construcciones modernas, es decir, se puede construir sobre el agua porque quizás la geografía del lugar o de un territorio demuestre que la principal característica de este es que hay mucha presencia de agua. Entonces uno no puede, en lugares donde hay agua o son inundables, bueno, colocar tierra y simplemente tapar el agua. Bueno, eso sería imposible, ¿no? O inviable. Bueno, existe la posibilidad también de construir sobre el agua con casas flotantes. Bueno, un ejemplo ahí que ya les dejo es de Holanda. Holanda por algo se llama Países Bajos, ¿no? Una parte. Entonces, bueno, ellos conviven con el agua. Bueno, construir casas flotantes también es una opción. Quizás nosotros no estamos acostumbrados a eso, no tenemos la tecnología, pero es posible. Digo, por eso me refiero, ¿no?, a que los terrenos son, digamos, más aptos o menos aptos, ¿no? ¿Se puede construir sobre cualquier lugar? Sí, podríamos decir que sí, pero hay que tener la consideración de que para construir, en el caso de sobre el agua, bueno, hay un gran coste para ello, ¿no? Otro ejemplo es la ciudad de Venecia. Venecia es una ciudad que en su mayoría está apoyada sobre un gran lago, una gran laguna, por decirlo de alguna manera. Ustedes imagínense en la laguna de 25 que nosotros hagamos un barrio, ¿no? Bueno, quizás puede resultar muy pintoresco, yo tuve la posibilidad de conocerla y la verdad que es algo que cuando uno está ahí es como que no entiende lo que está pasando, porque uno está acostumbrado a ver calles de cemento, ver vehículos, en este caso, bueno,
autos, bicicletas, gente caminando por la vereda. Bueno, acá en la ciudad, digamos, este es un ejemplo de que se puede construir inclusive en lugares que parece increíblemente imposible, pero bueno, la forma de vida también en esos lugares, más allá de los costos, es también distinta, ¿no? Acá todo se maneja en lancha, digo, los materiales se llevan en lancha, las ambulancias son lancha, la policía viene en lancha, es decir, una persona que tiene que vivir de otra manera, ¿no? Pero bueno, es posible construir sobre el agua, es posible, hay ejemplos históricos, hay ejemplos, que se ven desde las tribus más antiguas, desde ciudades quizás más contemporáneas, hasta situaciones modernas, ¿no? De la actualidad. Existen muchos más, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer como una categoría un poco más general, ¿no? Vuelvo a decir, esto es mucho más específico y hay una gran variedad de suelos. Pero bueno, nosotros vamos a decir que existen suelos que son buenos, que van a ser los suelos granulares, que están compuestos por grava y arena. Y bueno, se destacan porque estos suelos están compuestos por partículas de piedras que, si bien no son grandes y tienden a ser pequeñas, bueno, estas piedras pequeñitas, digamos, le otorgan cierta resistencia a los suelos y permite que uno pueda, colocar sobre ellos terrenos considerablemente pesados, ¿no? Estos suelos actúan por ahí mejor ante la presencia del agua. Por otro lado, tenemos suelos que son finos, ¿no? O vamos a llamarlos suelos malos. Bueno, este tipo de suelo ya está compuesto por ahí por arcillas y limos, que son básicamente, por el contrario, son partículas muy pequeñas tipo polvo, que cuando entran en el contacto con el agua, bueno, sufren grandes cambios, ¿no? Entonces quizás estos no sean los mejores suelos para fundar, es decir, apoyar una vivienda, pero bueno, se puede construir sobre ellos. Así que nada, yo ahí les dejé un cuadrito en el que van a ver, por ejemplo, en el caso de los suelos buenos, que son aptos para construir, los suelos malos que quizás no son aptos para construir, bueno, alguna serie de propiedades para poder reconocer cuándo un suelo es bueno y cuándo un suelo es malo. Bien, y la pregunta del millón, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve específicamente hacer un estudio de suelo? Bueno, yo ahí se los compartí, digamos, el estudio de suelo tiene una función muy práctica y nos va a permitir a todos nosotros conocer, entre muchas cosas, por ejemplo, ¿no? Nos va a permitir conocer las características físicas, químicas y mecánicas del suelo, donde obviamente estamos pensando construir una obra. También nos va a permitir conocer la composición estratigráfica, es decir, las capas o estratos con sus diferentes características. Recordemos que nosotros sabemos que el suelo es una composición de capas, ¿no? Y que cada capa tiene determinadas características, algunas son más resistentes, otras son menos resistentes, algunas son más húmedas, otras son más secas. Por otro lado, nos permite ubicar, si es que a veces sucede, ¿no? La ubicación de cuerpos de agua. Recordemos que debajo de la tierra, nosotros lo habíamos visto en la primera unidad, en la de la formación del suelo, existen presencia de agua, ya sea tipo dentro de la misma tierra o en forma, digamos, de caverna. Bueno, en nuestro caso permite la ubicación de cuerpos de agua, napas freáticas si las hay. También, y este es un dato súper importante, el estudio de suelo nos permite determinar la profundidad a la que uno debería establecer las fundaciones, es decir, el nivel de fundación, ¿no? El nivel de fundaciones es, digamos, fundamental porque indica la profundidad en la cual nosotros sí podemos apoyar, digamos, nuestra casa y a partir de ahí construir hacia arriba, ¿no? Y obviamente que permite el estudio de suelo planificar el diseño, el cálculo y la dosificación de lo que son las fundaciones o los cimientos de nuestras obras. Ahora, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Uno cuando construye en estos lugares como 25, quizás lugares donde por ahí, y en el caso obviamente siempre de viviendas de planta baja, bueno, la realidad es que la mayoría de las personas, de los profesionales, no hacemos estudios de suelo, ¿no? Simplemente lo que hacemos es, bueno, ver lo que otros han hecho y en función de lo que otros hacen uno copia, ¿no? Porque uno lo que dice es, bueno, si esa casa o esa obra se mantuvo en pie, yo si hago lo mismo que hizo esa persona o ese profesional, bueno, me voy a asegurar de que también mi obra se mantenga. Bueno, eso tiene sus riesgos, ¿no? Porque, bueno, uno con exactitud no sabe realmente si el vecino hizo bien las cosas o no. Entonces, bueno, o a veces puede pasar al revés, ¿no? Que como no tenemos una precisión del suelo, lo que terminamos haciendo es sobredimensionar las cosas, ¿no? Es decir, bueno, como no tenemos seguridad si esto irá a resistir o no, hagámoslas más grandes,
para que por las dudas, si la sobredimensionamos, ¿no? Bueno, nada se caiga o se destruya. Bueno, sobredimensionar, si bien es verdad que nos va a garantizar que una casa, digamos, o una obra se mantenga en pie, bueno, también tiene un aspecto negativo, que vamos a encarecer la obra. Es decir, como no tenemos precisión del terreno, bueno, lo hacemos más grande por las dudas, por ponerlo así a grosso modo para que se entienda. Pero eso tiene el problema de que por las dudas hacerlo más grande significa que va a costar más dinero hacerlo. Entonces, bueno, hay que tener un equilibrio cuando uno construye una obra entre, digamos, no quedarnos cortos con los materiales, con sus formas y su diseño, y tampoco pasarnos, ¿no? Es decir, sobredimensionar todo por estar del lado de la seguridad, porque eso, digamos, se va a ver reflejado en el aspecto económico de una obra. Entonces, lo ideal es tratar, ¿no? Siempre es de tener un estudio de lo que uno va a hacer, en este caso un estudio de suelo, y en función de ello elaborar una propuesta, un diseño que sea acorde a eso, para no quedarnos ni tan corto con la estructura y sufrir de problemas y dolores de cabeza, ni tampoco sobredimensionar las cosas, porque después no va a haber un bolsillo que aguante y, digamos, nuestros clientes van a patalear de algún modo, porque nadie va a querer gastar dinero por demás si no es necesario, ¿no? Por lo tanto, el estudio de suelo es importante, porque obviamente que dependiendo del tipo de suelo, el costo en cimentaciones puede llegar a ser un costo muy elevado del proyecto. Entonces, bueno, lo que vuelvo a decir, insistir con lo mismo, ¿no? Lo recomendable es saber con exactitud qué tipo de suelos tenemos, y así hacer un cálculo preciso de las fundaciones o cimentaciones que vamos a necesitar. Finalmente, entonces, bueno, sabiendo que el estudio de suelo es importante, bueno, ¿cómo se hace un estudio de suelo? Bueno, el estudio de suelo se va a dividir en 3 etapas súper claras, ¿no? La primera consiste en el trabajo en el terreno. Uno tiene que abordar el terreno para conocerlo y para hacer, digamos, una extracción de muestras. La segunda se va a desarrollar el trabajo del laboratorio, es decir, se van a analizar las muestras obtenidas de los terrenos. Y el tercer y último punto es la confección de un informe final que va a llegar a manos de los profesionales, en el que se van a arrojar los resultados de ese estudio de suelo. Respecto del trabajo en el terreno, que es el primer punto, la primera acción que va a hacer, digamos, el estudio de suelo, básicamente en esta etapa lo que se hace es se inspecciona y se toman muestras del terreno que luego van a ir a parar a un laboratorio, ¿no? En esta etapa en general lo que se suele utilizar es la técnica de la calicata, ¿no? La calicata consiste en realizar excavaciones, ¿tá? De una profundidad pequeña o mediana, dependiendo a veces el tipo de terrenos que tenemos, en algunos puntos elegidos del terreno, ¿no? La idea de la calicata es tener una visión directa del terreno, que generalmente, bueno, nunca vemos, porque vuelvo a decir, está todo lo importante ocurre por debajo de la superficie, digamos, de verde, o de la primera superficie, digamos, del terreno. Entonces uno no puede ver lo que está ocurriendo por debajo. Entonces, bueno, nada, para su caracterización y análisis, finalmente, bueno, la calicata trabaja con una pala o con una retroexcavadora, ¿no? Yo ahí les dejo un ejemplo en la técnica de la calicata, ¿no? Que es una excavación de pequeña profundidad, donde, bueno, se va a ver, digamos, es un pequeño pozo. Muchas veces, digamos, en el pozo a veces podemos entrar nosotros, digamos, una persona, y bueno, lo que se van a ver es lo esperado, ¿no? Que es la estratificación del suelo. A veces hay presencia de agua, van a ver líquidos. Bueno, yo ahí les dejé un ejemplo, ¿no? De qué es lo que de la estratificación de los suelos. Inclusive se va a ver una diferencia entre la coloración del mismo suelo, ¿no? Después existe otra técnica que no es la calicata, que es el penetrómetro. Es un tipo de ensayo, digamos, de penetración del suelo. Y bueno, básicamente ustedes van a ver una foto, ¿no? De un elemento que está hincado, es decir, en forma vertical. Y lo que hace el penetrómetro es, digamos, medir la resistencia del suelo a través de golpeo. Esta técnica es un poco más limitada, digamos, porque, bueno, básicamente consiste en, bueno, colocar un elemento hincado, que ahí vamos a ver, que es tipo un motor y un gran pistón. Y lo que básicamente hace este estudio es analizar la resistencia del suelo en función de un golpeteo constante. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Básicamente el penetrómetro lo que hace es, bueno, establece una profundidad de 20 centímetros y lo que hace es
esa profundidad se alcanza golpeando. Es como si uno agarrara un gran martillo y empezase a golpear la tierra. Bueno, lo que va a suceder es que la tierra va a ceder y uno va a terminar haciendo un pozo, ¿no? Digamos, si golpea con un martillo. Bueno, en este caso el penetrómetro es algo un poco más grande que un martillo, pero bueno, para poner un ejemplo, ¿no? Lo que se hace es tratar de hacer una excavación de 20 centímetros, ¿tá? Con el penetrómetro, y lo que se hace es contar el número de golpes, digamos, que le cuesta al penetrómetro llegar a esa profundidad. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer un pozo de 20 centímetros y me arroja que para hacer un pozo de 20 centímetros tuve que dar 10 golpes, bueno, la resistencia puede ser más o menos apta. Ahora, si para hacer ese pozo de 20 centímetros yo tuve que dar 20 golpes, es decir, el doble, bueno, significa que el terreno es súper resistente y por lo tanto quizás es bastante apto para que uno haga cualquier tipo de construcción. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, que este estudio quizás es un poco más precario porque no nos da las características del terreno, es decir, la composición, simplemente es un estudio que se realiza en el momento, y solamente nos deja determinar a qué profundidad uno puede llegar a, digamos, fundar un terreno, ¿no? En función del número de golpes que uno tuvo que darle, podemos decir que a mayor número de golpes, más resistente va a ser un terreno, y a menor número de golpes, bueno, menos apto va a ser para una construcción. Y la última técnica que quizás que se conoce es la del sondeo, ¿no? Que es una técnica que consiste en perforar el terreno con una sonda cilíndrica que va extrayendo la parte atrapada del cilindro, ¿no? A medida que se sacan las muestras, se va colocando por orden de profundidad en cajas de muestras. El objetivo de este ensayo es determinar qué tipo de suelo hay a distintas profundidades y también detectar la presencia de agua, si es que la hay, y determinar el nivel freático, ¿no? Esto es como si fuera un gran taladro al cual se le van agregando mechas, digamos, si es que uno quiere desarrollar una gran profundidad, y lo que se va haciendo este taladro es extraer, digamos, porciones de la tierra, digamos, de ese pequeño pozo. Y bueno, es un estudio de gran profundidad. Si bien no se hace un pozo, ¿no?, como en la caricata, bueno, acá es más específico, pero bueno, esto también, estas probetas, ahí yo les voy a compartir unas imágenes, van a ir luego a un laboratorio en el que se van a analizar los componentes, digamos, químicos y en función de ello determinar las características físicas y químicas, obviamente, del terreno. Bueno, finalmente, no en el caso del penetrómetro, ¿no?, pero sí por ahí en el caso del sondeo, y en el caso quizás también a veces de la caricata, estos estudios van a ir a un laboratorio. En el laboratorio se van a hacer análisis químicos, se va a caracterizar, es decir, se va, digamos, a establecer un estudio de la granulometría, es decir, de cómo está compuesto ese terreno, los porcentajes de los tamaños, digamos, de áridos del terreno, la plasticidad, la densidad aparente y real, bueno, toda una serie de propiedades básicas que hacen a la composición del suelo, es decir, se lo va a caracterizar. Y después se van a hacer algunos ensayos mecánicos, es decir, para probar determinadas resistencias, es decir, si aguanta el peso, el golpe, bueno, quizás en algún caso puede ser la vibración sísmica y todo lo demás. Y finalmente, en función de todo ese estudio, se va a hacer un informe final, que son las recomendaciones, obviamente, ¿no?, que va a desarrollar el laboratorio, para uno tener noción realmente de, qué tipo de fundación o cimiento es más conveniente realizar para el terreno que se está analizando o que fue objeto del estudio. Así que nada, esto ha sido un poco el tema de hoy, que es el estudio del suelo, para qué sirve, con qué elementos se pueden, digamos, hacer estos estudios. Y bueno, yo les dejo ahí unos ejemplos, ¿no?, de construcciones que son totalmente distintas, que no están apoyando sobre el suelo. Uno habría que pensar, ¿por qué no apoyan sobre el suelo? Seguramente el suelo será malo, será inundable, es una cuestión estética. Bueno, la realidad es que cuando uno conoce, digamos, cómo son los suelos, vuelvo a insistir, este es el primer dato de diseño y es generalmente el dato al cual nadie escucha, nadie tiene en consideración. Yo invito a que ustedes reflexionen y piensen cada vez que tengan que diseñar una obra, ya sea, digamos, en alguna materia de la escuela, como también en el campo profesional. Piensen que el terreno es un material de obra que uno no lo puede cambiar, digamos, no lo puede elegir, es el que nos toca, y tenemos que conocer sus propiedades, porque, vuelvo a insistir,
en función del terreno uno va a hacer una propuesta de diseño, ¿no? Así que nada, agradezco que hayan llegado hasta el final y nos vemos en un próximo podcast.